Tenemos un invitado especial para esta jornada. Hablamos del aparato productivo de nuestro país. Es importante que desde esferas gubernamentales se dé el apoyo incondicional al aparato productivo, el apoyo incondicional a nuestros hermanos campesinos, fundamentalmente, para que esta parte de esto que se llama alimentación para todo el pueblo boliviano. Es importante, por cierto. Hemos invitado al director general ejecutivo de la institución pública desconcentrada Soberanía Alimentaria. Está con nosotros el señor Johnny Rojas Flores, a quien le damos una cordial bienvenida. Johnny, qué gusto tenerlo acá. Muy buenos días, el gusto es mío de estar acá y poder compartir la información que tenemos y el trabajo que estamos realizando. Bueno, ¿cuánto nos alegra, ingeniero, hablar sobre... en una anterior oportunidad habíamos comentado sobre la producción, por ejemplo, de papa. Acá el ingeniero nos hacía conocer que en Bolivia se produce aproximadamente poco más de 5 toneladas de papas por hectárea, poco más de 5 toneladas. Pero en la Argentina, por ejemplo, nos decía que se produce más de 20 toneladas por hectárea. Estos son temas, datos que lo habíamos comentado en una anterior oportunidad, pero hoy vamos a hablar precisamente sobre estos temas y la construcción de un centro genético en la comunidad, este centro genético que se va construyendo en la comunidad Tomatoma. ¿Cómo anda este trabajo, ingeniero, considerando que el tema de esto que se llama soberanía alimentaria lo necesitamos todos los bolivianos? Bueno, es importante, ¿no? Esto, lo que tú mencionas, en anterior oportunidad estuvimos hablando de la producción de papa, ¿no? La producción de alimentos es determinante, yo diría, para garantizar, y es fundamental para garantizar la estabilidad económica, el desarrollo de las comunidades que trabajan con la producción de alimentos, ¿ya? En ese sentido, con nosotros como Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, estamos trabajando con varios proyectos, ¿no? En esta oportunidad, permítame informar sobre las actividades que estamos desarrollando en el tema de mejoramiento genético para la producción, la crianza de ovinos y caprinos, ¿no? Como Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras tenemos, a partir de la gestión del 2014, con la ley 448 se da presupuesto, se asigna presupuesto a este sector, ya me refiero al sector productivo de ovinos y caprinos, y el 2015-2016 se implementa este programa, y esta gestión 2017 que ha concluido, hemos ejecutado el proyecto de fortalecimiento a la producción de ovinos y caprinos, y entre los cuales está el tema, la construcción del primer centro de mejoramiento genético. Se han tenido ensayos anteriores a través de varias instituciones del mismo Estado, pero... A ver, ingeniero, si usted me permite, mire, el tema económico siempre es importante. ¿Podríamos más o menos mencionar cuánto es la ejecución que se hizo precisamente ya con esa ejecución física financiera del año 2017 en todo este proyecto que está manejando su dirección? Estamos como institución pública desconcentrada, Soberanía Alimentaria, y que es parte del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, te decía, ejecutando varios proyectos, ¿no? El tema de ovinos y caprinos es uno de esos proyectos, ¿no? La inversión que se ha hecho en la gestión 2017 han sido más de 23 millones de bolivianos en este rubro, que es el tema de ovinos y caprinos. Gestión 2017. Años anteriores, desde el 2014, suman aproximadamente unos 69 millones de bolivianos, pero destinados a desarrollar este sector productivo. Y lo central de esto es la puesta en funcionamiento, obviamente su construcción, equipamiento, puesta en funcionamiento de este centro de mejoramiento genético, ya en ovinos, que está plasmado, está ubicado en la comunidad de Tomatoma. ¿Tomatoma está en la provincia? Está en la provincia Saucarí del departamento de Oruro, está en el municipio de Toledo, ¿ya? Colinda ahí con el departamento de La Paz, con la provincia Gualberto Villarruel, con el municipio de Papelpampa. Entonces toda esa zona es una zona, yo te diría, una zona de desarrollo de ovinos, es un epicentro de la ganadería ovina. Ahí tenemos las mejores razas, ¿ya? Y hay un buen manejo que se ha ido desarrollando, y justo por eso mismo se emplaza ahí el Centro de Mejoramiento Genético. A través de este Centro de Mejoramiento Genético
se pretende atender todo lo que es requerimiento de mejoramiento genético, mejoramiento de forrajes, praderas, todo ese manejo ganadero en ovinos hacia Cochabamba, hacia Potosí, Chuquisaca, La Paz principalmente, ¿ya? Porque en toda Bolivia, principalmente, y está ubicado en la zona altiplánica, tenemos la mayor cantidad de ovinos. Aproximadamente son más de 6 millones de ovinos que tenemos en Bolivia, ¿no? Que hay que irlo desarrollando el tema de su rendimiento, por ejemplo, a través de la inseminación artificial, a través de transferencia de embriones y otras técnicas que nos van a permitir apoyar a los productores. Se pretende incrementar los rendimientos productivos de esta ganadería, ¿no? Ese es el objetivo con lo cual se está trabajando con este proyecto. Ahora, con este proyecto, de estos 6 millones de ovinos que se tiene, ¿cuál es la proyección que se tiene en el que va de este año 2018, 2019, 2020? A ver, con la puesta en funcionamiento de este centro de mejoramiento genético, y además a partir del 2014 con varias técnicas en tema de mejoramiento, ya se pretende ir incrementando, uno, la población. Segundo, ir incrementando el rendimiento. Vamos a ir gradualmente subiendo, ¿no? Se pretende que hasta el 2020 se tenga un incremento de un 20% en la población, pero el tema también se centra en el incremento del rendimiento, ¿ya? A factores productivos, por ejemplo, el tema reducir el porcentaje de mortalidad, ya, incrementar el peso al nacimiento. Por ejemplo, te doy un dato con lo cual ya hemos ido desarrollando. El peso nacimiento, ya, de las ovejas, sin intervención de estos centros, de estas actividades o de los proyectos, tenemos un dato, línea base, ya, de 1.5 a 2.5 kilogramos peso nacimiento. Con la intervención del programa y del proyecto, hemos alcanzado 3.4 a 4 kilogramos peso nacimiento. Ahí hay una ganancia importante. Y a unos 2 meses ya hay una ganancia más aún importante. Entonces, eso es plasmado en la economía de estas comunidades que viven de esta ganadería, pero eso no es suficiente, no lo es suficiente. Entonces, a través del centro de mejoramiento genético que se está construyendo y se va a poner en marcha ya a partir de febrero y marzo, ya nos va a permitir ya un trabajo masivo, primero para incrementar los rendimientos, lo que te decía, por ejemplo, el peso al nacimiento, reducir la mortalidad de las crías y otros aspectos, y además nos va a permitir hasta el 2020 alcanzar un incremento del 20% de la población de ganado ovino. Entonces, vamos a tener mayor cantidad de ganado ovino y además con mejor calidad de ganado ovino. Además, menor costo. Y menor costo también, ¿no es cierto? Entonces, en ese aspecto estamos trabajando no solo como Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Acá nuestros aliados estratégicos son los mismos productores, ¿ya?, que ponen el trabajo, y además los gobiernos autónomos departamentales. Por ejemplo, con el departamento de Oruro se está haciendo, para la construcción de este centro de mejoramiento genético, está poniendo el gobierno autónomo departamental y el gobierno autónomo municipal, y además los productores. Una especie de contraparte, digamos. Son contrapartes, pero más es un poco de poner y apostar al aparato productivo. Si no tenemos el aparato productivo en la producción de alimentos, sean papa, hortalizas y además o carnes, pues vamos a tener dificultades. Entonces tenemos que fortalecer el aparato productivo principalmente de alimentos, ¿no? Qué bueno, importante, de verdad, Rocío, cuando estamos hablando del aparato productivo, porque la carne bovina es uno de los principales productos de la canasta familiar. Exactamente, importante proyecto, pero tal vez, ingeniero, en el Departamento de La Paz se prevé también llevar a cabo este proyecto o en otros departamentos. Vamos a tener en el tema de ovinos, de acuerdo al proyecto, al diseño que se ha hecho para el tema de mejoramiento genético de ovinos, va a haber este centro de mejoramiento genético que está en el departamento de Oruro, ¿no?, en la comunidad de Tomato. Se ha establecido una red de centros o subcentros de mejoramiento genético. Entonces, por ejemplo, en el municipio de Calacoto, en el municipio de Chacarilla, en varias zonas, no solo en La Paz, sino en otros departamentos, va a haber subcentros
con los cuales se va a ir articulando lo que es el Centro de Mejoramiento Genético que está en Tomatopco, ¿no? Va a ser una red de centros de mejoramiento genético, y además se ha establecido y se va a consolidar convenios con las universidades. Las universidades tienen bastante tecnología que han ido haciendo, desarrollando, investigando, que tenemos que poner al servicio de los productores a través de estos centros de mejoramiento genético. Este va a ser el núcleo, hay diseñado de acuerdo al proyecto, una red de subcentros de mejoramiento genético. El objetivo es, como les decía, incrementar la cantidad, pero no solo números, sino también la calidad. El peso de las ovejitas, de las cabritas, tienen que ser con mayor peso y también de mayor cantidad. Obviamente eso se logra con buena alimentación, con buena genética y varios aspectos en manejo, principalmente también infraestructura. Entonces todos esos aspectos se están considerando para ir avanzando en esta actividad productiva. En el caso de los ovinos que nos mencionaba acá el ingeniero Johnny Rojas, es decir, para el año 2020 se prevé una población de aproximadamente 7.200.000 ovinos. Pero en el tema de los cabrinos, ¿cuál es la proyección que se tiene? En caprinos, la cantidad aproximada que se tiene son 3 millones, ¿no? Que están ubicados, la mayor cantidad están en Villazón, en Tupiza, toda esa zona, ¿no? Vitichi, en Chuquisaca, San Lucas, en varias zonas, y hasta en Tarija y el Chaco hay varias zonas que producen caprinos. En total tenemos, de acuerdo a los datos estadísticos, más de 13 millones, ¿no? 13 millones. 3 millones, perdón. 3 millones, ¿no? Es la mitad de la cantidad de ovinos, ¿no? 3 millones. La proyección que se tiene con la intervención del proyecto y de todos los actores, como te decía, el incremento va a ser en un 18 a 20%, ¿no? ¿Ya? En esa cantidad pretendemos ir incrementando. Obviamente también acá va a haber el tema de calidad, ¿no? Porque en nuestras comunidades el caprino lo están faenando a los 3, 4 años, y ahí se suma el costo de mantención, de crianza, ¿no es cierto? Lo ideal se debería a los 8 meses a un año ya deberían estar faeneados en el mercado, ¿no? Entonces, pero eso se lo va a lograr con mayor disponibilidad de forraje, agua, infraestructura y principalmente el tema de mejoramiento genético. Ahora, uno de estos elementos no funciona si no hay pues el otro, ¿no? Todo un complemento. Claro que sí. Y bueno, qué importante, por cierto, podríamos mencionar que en el tema de los cabrinos el año 2020 podríamos estar hablando más o menos acerca a 4 millones en esa población que sería ahí. Aunque creemos que no es lo ideal, creemos que podríamos tener mucho más, digamos, en la población de ovinos y de cabrinos, porque el espacio físico en territorio tenemos bastante, ingeniero. Eso podemos notar cuando alguna vez salimos fuera de la ciudad, vemos cantidades extensas de terreno, ¿no? Y ojalá nosotros decimos de que esto se pueda incrementar de la mejor manera posible y tener mayor población. ¿Y de qué manera? Cuanto más productos, es decir, el mercado está bien abastecido, y también es una forma de control de los precios, ¿verdad? Ahí estamos hablando de la libre oferta y demanda, pero cuanto más productos tengamos, es decir, por lo menos los precios se van a mantener. Ese sería lo ideal para el consumidor final. Sí, ese es uno de los objetivos, ¿no? Y el otro tema es que las comunidades productoras, en este caso de ovinos y caprinos, que están ubicados principalmente en las zonas altiplánicas y en los valles, ¿no? Viven de esta actividad productiva, de esta actividad, su parte de ingreso de la familia, ¿no es cierto? Y corresponde ir fortaleciendo, en la agenda patriótica se establece, ir reduciendo la extrema pobreza. Y la extrema pobreza está en estas comunidades. Y otro factor importante es que el estiércol de esta ganadería, de la oveja, de la cabra, es utilizada como abono, ¿ya? En la producción de hortalizas, en la producción de algunos frutales, ¿no? Entonces es determinante esta ganadería. Hay toneladas de abono, de guano, de estiércol de oveja y de caprino que entra hacia los valles, hacia zonas productoras de hortalizas. Hace que nuestra producción sea orgánico, ¿no es cierto? No estar utilizando, digamos, abonos químicos, sino este abono. Y además mejora, recupera suelos. Entonces todo es un complemento. En el diseño que se ha hecho en el proyecto,
en el programa, ya se ha establecido todos estos factores. Entonces, tenemos que tener la crianza de ovinos y caprinos bien fortalecida para garantizar carne como parte de nuestro alimento y además también como abono ya su estiércol para la producción de hortalizas y de otros alimentos, ¿no? Además, no solamente ello, cuando hablamos del aparato productivo en nuestro país y en todas partes del mundo ocurre aquello. Es decir, si nosotros apoyamos en los sectores rurales a la producción, ya sea de este tipo de alimentos, en este caso particular, ovinos y cabrinos, es decir, estamos también apoyando, ¿sabe a qué? Evitar la migración campo-ciudad, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, en la ciudad del Alto, que es algo tan sencillo, estamos todos los días por allá viendo qué es lo que sucede, ¿no? Es decir, no sabemos, la verdad, cuál es la proyección que se le quiere dar. Es decir, la migración campo-ciudad se manifiesta de sobremanera en la ciudad del Alto. Vemos, por ejemplo, allá, ¿no es cierto?, unos puestitos de venta muy chiquititos, capaz que su inversión no pasa inclusive de los 100 bolivianos, ¿no? Pero ahí están con sus puestitos de venta, ahí están en las aceras, en la calzada, en los puentes, que no está permitido internacionalmente en puentes tener este tipo de puestos de venta, pero en el Alto se lo hace. Y por eso es importante trabajar en el aparato productivo. Ojalá, decimos nosotros, que a través del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra se pueda trabajar con mayor profundidad. Pero a propósito de este tema, ingeniero, ¿está garantizado el tema económico para 2018, 2019, 2020? Como Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra se ha establecido programas, proyectos, primero para corto, mediano y largo plazo, ¿no? Tenemos que ir avanzando en ese sentido. Ya los hermanos productores nos decían, con este trabajo soñamos en algún momento estar exportando carne de ovino, ¿no? O cabrito también. O cabrito también, porque la carne de esta zona de Papelpampa, por sus características ecológicas, ya la sal que existe, o sea, es el forraje mismo de allá, que es orgánico, natural, sueñan con exportar, pero eso es a un largo plazo, ¿no? Eso hay que ser también realistas. Entonces se ha diseñado un programa y un proyecto en el cual se va avanzando. El tema de presupuesto, se tiene garantizado el presupuesto para ir avanzando, ¿no? Ya no solo del gobierno central, en este caso a través del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra, sino también de los gobiernos autónomos departamentales, de los gobiernos autónomos municipales, porque son la actividad productiva, generas ingresos, ¿no? Generas ingresos, uno. Segundo, garantizas el abastecimiento de alimentos. En este caso queremos poner mayor cantidad en el mercado carne de ovino. Por ejemplo, en estos momentos el consumo per cápita de carne de ovino es 3.7 kilogramos año, ¿no? Pero si vemos per cápita por año, ¿no? Pero si vemos el consumo de otros países, por ejemplo, China es el primer consumidor de carne de ovino, ya Nueva Zelanda, España, pero sus consumos per cápita son superiores a 10, 15 kilogramos año, ¿ya? Y su 3-4 veces más. Sí, y su índice de salud, ¿ya?, son mucho más altos. Entonces, las cualidades nutricionales de la carne de ovino tienen muchas ventajas que tenemos que ir poniendo a disposición de los nuestros hermanos consumidores. Entonces, esa es la mirada que se está haciendo. Es un tema, Rocío, y tú que eres una dama que ves las cosas en casa, es decir, a ver, vayamos por lo primero que mencionaba aquel ingeniero Rojas. Decía, produce ingresos, pero cuando uno produce ingresos desde el punto de vista económico, no solamente decimos produce ingresos, sino aquello apoya, ¿sabe a qué? Que es fundamental, es mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Eso es lo más importante. Recibimos platita, tenemos más platita, y decimos, a ver, ¿qué nos falta en casa? ¿No? Aquí tenemos una mejor cocina a gas, ahora que tenemos gas, una cocina a gas, con su hornito, por decirte, uno de tarde, no sé a qué hora. Hagamos un corderito al horno, ¿verdad? ¿Sí? Claro, claro, así es. Importante los datos, aparte que da a conocer el ingeniero, para el desarrollo económico, sin duda alguna, no solamente del departamento de La Paz, Oruro, sino de todo el país, Alfredo. Es importante hablar también del tema de salud.
y el tema del consumo que se está viviendo en nuestro país. Él hablaba de un 3,5% por año a comparación de otros países. Deberíamos ver más a futuro, ¿no? ¿Verdad? Además hay un tema, Rocío. Bueno, mira, mi padre, esto, alguien me dirá siempre, ¿no? Lo repito una y otra vez, me dirán, pero el burro por delante. Yo quiero poner un ejemplo muy claro. Dicen que la carne de ovino tiene mucha grasa y bueno, es un tanto, digamos, dañino para la salud. En algún momento se comenta estos temas en el diario vivir. Mira, Johnny, mi padre murió prácticamente a los 100 años, ¿no? Excombatiente de la guerra del Chaco. Hasta el último día de su vida tomó su sopita de cordero. Prácticamente 100 años, 99 y 7 meses vivió mi padre. En casa estamos acostumbrados a comer carne de cordero, te digo. Y mucha gente dice, no, tiene mucha grasa, etc. No. Ahora tenemos que agregar algo a propósito que está acá el ingeniero Rojas. Todos los extremos son malos. Si usted va a comer mucha carne de cordero, por supuesto que le va a hacer daño. Si usted va a comer mucha carne de cerdo, por supuesto que le va a hacer daño. Si va a comer mucha carne de res, por supuesto que le va a hacer daño. Es decir, todos los extremos son malos, ¿verdad? Acá tiene que haber una política muy clara de parte del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, de decir, esto debe ser la forma de consumo también, porque no solamente se trata de producir, sí. ¿No es cierto? Se trata de decir, por ejemplo, hoy un dato tan importante, per cápita en Bolivia un poco más de 3 kilos consume el ciudadano boliviano. Debíamos, la carne de cordero en todo caso es un gran complemento de la canasta familiar, de modo que estos temas sería bueno socializarlos. Ingeniero, por los datos, muchas gracias. Un dato más que te doy. Por ejemplo, evidentemente, toda carne, ¿ya? Pongamos un ejemplo, todo animalito, sea chancho, sea ovinos, caprinos o bovinos, cuanto más años tenga, va sumando grasa, ¿no es cierto? ¿Ya? Cuanto más años tenga, va sumando grasa. Hasta en nosotros ocurre eso, ¿no es cierto? Entonces, la ovejita, la cabra, desarrolla hasta cierta edad, crece, incrementa peso. Después ya es grasa. Entonces, el consumo que se debe hacer del cordero es en los 8 a 1 años. Debería ser faeneado y puesto a... De 8 meses a 1 año. 8 meses a 1 año. Debería ya estar en el mercado, ¿no es cierto? Por ejemplo, como te decía, China es uno de los países que consume más carne de ovino y sus índices de enfermedades a causa del colesterol, de la grasa, son bajos. Entonces, ¿qué dato nos da ahí? Es que no es el tema de que el cordero es dañino. Como usted decía, todo animal tiene grasa, pero va incrementando a mayor edad. Entonces, el consumo debe ser a esa edad y debemos diversificar. No siempre estar consumiendo solo pollo o carne de res, sino diversificar lo que usted dice, ¿no? O sea, un poco, porque la carne de ovino no es nutricionalmente igual que otra carne. Es carne, evidentemente, pero tiene nutricionalmente mayores cualidades, ¿ya? En cuanto a proteínas, factores alimenticios. Entonces, yo invito a los hermanos, a las hermanas, podamos diversificar en la semana, ¿no? Consumir siempre cordero. Algún día, no sé, podría ser un sábado. O una combinación. Una combinación. ¿Cierto? Entre carne de res, carne de pollo y corderito, una sopita exquisita, de verdad que sí, tú lo sabes, ¿o sí? Como la picana. Pero claro que sí. Que ya se comió en Navidad. De verdad que sí. Exactamente, ¿no? hay una combinación. Inclusive la sopa es un poco más espesita, ¿no es Exacto. cierto? Ajá. Se siente. Bueno, en fin, lo comentamos acá con el ingeniero Rojas y de verdad mi profundo reconocimiento al ingeniero Rojas por estar con nosotros, por aceptar esta invitación. Y es más, y qué mejor hablar, no importa que sea chiquitito, pero hablar del aparato productivo. Y si hablamos en grande, mucho mejor, ¿no? Bolivia necesita producir más y más y más. Para ello, tiene que haber políticas de Estado definidas. Venga quien venga, esté don Evo Morales o esté Juan Pérez, no sé quién, pero que debe cumplirse fundamentalmente en esto que el actual gobierno le ha llamado soberanía alimentaria. Importante. Ingeniero, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias.